Perfecto, señores. Siendo las 8:20 de la noche, 26 de noviembre, vamos a iniciar con la sesión. Te digo, gratuito cómo hacer un análisis económico de inversión usando el método de Monte Carlo en Excel. ¿Ok? Ahora inicio 8 de la noche, 26 de noviembre. Perfecto, señores. Para poder iniciar con la sesión del día de hoy, ¿quiénes o cuántas personas de aquí no han visto una película? ¿Qué persona sabe qué película es esta, señores? ¿Qué persona sabe qué película es? ¿Me pueden decir? ¿Me pueden decir? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien puede comentar Oh, qué película es esta? ¿A qué Doctor película? Strength. Doctor Strange, gracias Lorenzo, muchísimas gracias. Avengers. Muy bien, Amilcar, perfecto. Avengers, excelente, excelente. Así es, y me gusta una de las partes de la película, chicos, porque es ahí en este momento en el que el Doctor Strange le dice a Iron Man que solamente hay una posibilidad, ¿verdad? Solamente existe una posibilidad. Y es ahí en la que Iron Man empieza, realiza una de sus acciones épicas, ¿no? Y de ahí lo perdemos. Pues bien, chicos, por eso quiero compartirles algo como para recordar un poquito el momento, ¿ok? Les voy a compartir esto y quiero que lo escuchen correctamente. Pero, ¿es normal que su amigo haga eso? Strange, ¿todo bien? Volviste, estás bien. Gracias. ¿Qué estaba haciendo? Avancé en el tiempo para ver futuros alternos y estudiar los posibles resultados del conflicto que viene. ¿Cuántos viste, doctor? 14.605.000 finales. ¿En cuántos ganamos? En uno. Esa parte de ahí, chicos, me encanta, me encanta. ¿Qué hemos podido entender de esos señores? ¿No les trae algo interesante, algo muy bonito cuando hablamos sobre proyecciones? Como cuando el Doctor Strange viene y simula más de 4 millones de escenarios y empieza a decir, he encontrado una sola posibilidad en la que puedo ganar, ¿no? Frente a 4 millones. Y ese es el análisis de escenario y esa es la incertidumbre, ¿no? Y la importancia de poder proyectar a futuro. Y es una de las cosas muy interesantes, porque podemos actuar como deseamos actuar ahora, o sea, podemos proponer estrategias o podemos continuar con la operación de mantenimiento como se ha venido haciendo durante mucho tiempo, durante muchos, muchos meses, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Pero si nosotros pudiéramos proyectar qué es lo que sucedería o en cuánto me impactaría económicamente en fallas en disponibilidad, podría saber cuánto sería el riesgo y tomar correctas decisiones en el ahora. Y de ahí la película transcurre, ¿no? Y de ahí empiezan a tomar diferentes decisiones y se empiezan a esforzar porque quieren llegar a esa única opción de poder ganar. Y es así el análisis de riesgo, la proyección estadística, la ingeniería de confiabilidad, de poder estimar ese riesgo. Y es por esa razón que nosotros hablamos sobre análisis de incertidumbre. Análisis de incertidumbre, señores, exacto. Por ejemplo, cuando nosotros queremos tomar decisiones sobre análisis de inversión o decisiones, por ejemplo, de proyectar fallas o disponibilidad o MTBF, nos vamos encontrando, por ejemplo, que existen variaciones, ¿no? Por ejemplo, la disponibilidad inherente es el resultado de relacionar, ¿no? Dentro de una ecuación entre el tiempo medio entre fallas y el tiempo medio para reparar. ¿Qué pasaría si ese tiempo medio entre fallas tendría diferentes resultados en el tiempo? Y ese tiempo medio para reparar tendría resultados diferentes en el tiempo. Estoy casi seguro que la disponibilidad inherente también podría tener un resultado diferente en el tiempo. Entonces, si queremos proyectar y decir, ¿cómo voy a estar para el próximo año sabiendo que este año he tenido un alto MTBF y un bajo MTBF y un MTBF promedio? ¿Cómo sería
el cambio de la disponibilidad que yo voy a entregar en los próximos años o en el próximo año. ¿Llegaré o no llegaré? Y en base a eso, cuando nosotros proyectamos, es cuando tomamos decisiones, ¿no? Porque la proyección te va a decir entre un mínimo y en un máximo. Ese rango es el que tú vas a tener. Y es ahí cuando tenemos que tomar mejoras, cambios, responsabilidades, tenemos que cambiar el rumbo, el camino, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso se llama análisis de incertidumbre. Esto es parte de un módulo 6 de un programa que nosotros realizamos, pero te voy a explicar a detalle en qué consiste. ¿Qué hacer si existe incertidumbre? ¿Qué hacer si quiero calcular, por ejemplo, lo que ustedes conocen, el tiempo medio entre fallas? Y sé que el tiempo medio entre fallas tiene una variación de la cantidad de horas de operación. No sé que mi equipo puede operar en un proyecto de 6 meses entre un mínimo de horas y un máximo de horas. O sea, entre esa cantidad de horas, en esa diferencia, ¿cuántos posibles MTBFs yo podría poder tener en el futuro? O también podríamos estimar el número de fallas y cuántas posibles fallas podríamos tener entre un mínimo y un máximo en el futuro. Entonces, cuando hablamos de incertidumbre, hablamos de riesgo, ¿no? Que hay diferentes facetas que puede tomar el riesgo. Entonces, por ejemplo, esta ecuación. Si ustedes se dan cuenta acá, y algunos que conocen muy bien este caso, esta gráfica te muestra el tiempo óptimo de reemplazo de algún equipo, de algún sistema, de algún componente X. Yo no lo sé. Ok, pero si yo le agrego a esta ecuación, ok, a esta ecuación que me va a determinar el tiempo óptimo de reemplazo, por ejemplo, que usualmente podría ser esta línea que está ahí. Y yo le digo, ¿sabes qué? Para calcular o obtener ese tiempo óptimo de reemplazo, depende de dos factores. Y tú dices, ¿de cuáles? Del costo de falla y del tiempo. Ok, perfecto, está bien, excelente. Del costo de falla y el tiempo. Yo puedo proyectar el tiempo y puedo hacer diferentes escenarios en el tiempo. Pero el costo de falla no es único, no, porque el costo de falla por hora puede variar en el tiempo. Puede ser desde $1, $2, $10, $100, $200, 500, 1000, yo no lo sé. Pero en función de las diferencias de los costos, tú puedes obtener un resultado diferente. Y cuando haces el análisis de escenarios, te puede brindar diferentes resultados. Un resultado que te pueda decir que tienes que reemplazar ya a las 3000 horas, o un resultado que te diga, sabes que no es necesario reemplazar, tienes que reemplazar a las 38000 horas, no es necesario, porque te da te da un resultado en base al cambio que puedas tener. Entonces, esa es una práctica interesante. Pero, ¿qué pasaría si hablamos de múltiples variables? ¿No? ¿Qué pasaría si hablamos de inversiones? Y en las inversiones, por ejemplo, nosotros tenemos diferentes costos. Costo por falla, costo por mantenimiento preventivo, costo por mantenimiento predictivo, costo por mantenimiento proactivo, inspecciones, tenemos costo por proveedores. ¿Cómo podemos nosotros relacionar esa variación en el tiempo dentro de nuestros análisis? ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona el análisis de incertidumbre por el método de Monte Carlo? Como le dije, el análisis de incertidumbre trabaja en función a múltiples escenarios. Tú, por ejemplo, puedes decirle que trabaja en función a 10, en función a 100, en función a 1000, a 2000 o hasta 40 o 4 millones de escenarios para poder obtener un resultado. Y trabaja estadísticamente. Lo importante de esto son los percentiles, porque en función de los percentiles tú vas a obtener cuánto es cuánto es el resultado final. Por ejemplo, en ese caso, si yo deseo obtener bajo un percentil del 5%, del 95% o el 50%, ¿cuántos serían los resultados proyectados en el tiempo? Entonces tú proyectas así, 5, 95% y el 50%. Y lo que te arroja el modelo de Monte Carlos simplemente van a ser los posibles valores que van a estar relacionados entre el 5, 50 y 95%. Y esto le llamamos nosotros como límites, ¿no? Límite de confianza inferior, límite de confianza superior, límite superior, y este es el valor probable, el valor estimado. ¿Qué más? Para poder desarrollar esto, señores, necesitamos de diferentes distribuciones, ¿ok? Hay distribuciones triangular, distribución log normal, el beta pair, el uniform. Yo hoy día te voy a explicar dos de las que usualmente se utilizan y son más interesantes, que es el modelo triangular y el modelo uniforme, ¿ok?
¿Qué más? ¿Cuál es el diagrama o el paso a paso que yo tengo que utilizar para hacer el método de Monte Carlo, por ejemplo? Aquí es importante entender que nosotros tenemos que contar con variables de entrada. Por ejemplo, para tener variables de entrada, también tenemos que tener variables de salida. ¿Ok? Variable de salida. ¿Y cómo puedo definir la variable de entrada y la variable de salida? Con dos cosas muy importantes. Por ejemplo, A por X más B igual a C. Sí, señores, es una ecuación. Puedes también poner la fórmula del MTBF, la fórmula del MTTR, puedes poner la fórmula de la disponibilidad inherente, ¿no? MTBF entre MTBF más MTTR, ¿no? Podemos poner también esa fórmula matemática que es aquí. Entonces, solamente necesitamos una ecuación. ¿Por qué? Porque el modelo va a trabajar de la siguiente forma. Tú puedes tener infinitos resultados dependiendo de la cantidad o de las diferentes variaciones que podría tener tu variable A y tu variable B. Posiblemente si tu variable A tiene resultados, no sé, entre un rango de A1 hasta un rango de A2, o sea, puede tener un rango determinado, tú vas a tener diferentes resultados o infinitos resultados que va a poder obtener C. ¿Por qué? Porque entre un rango A1 y un rango A2 vas a tener diferentes, múltiples, infinitos resultados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Para nosotros, en el método de Monte Carlo, estas variables que son importantes para ti, tú le vas a llamar variables de entrada. Y solamente le vas a llamar variable de entrada a aquellas que tengan cambios. O sea, por ejemplo, Adolfo, estoy calculando la disponibilidad inherente. Ya, perfecto, para el próximo año. Sí, genial. Pero ¿sabes qué? Tengo dudas acerca del MTTR. ¿Por qué? Porque mi gente trabaja bien, súper, pero a veces se demora 3 horas o a veces se puede demorar 10 horas. ¿Por qué? Por el tipo de falla, ¿no? No todas las fallas son iguales, ¿ok? El tiempo no es para todos igual, es totalmente diferente. Entonces tú puedes decir, tengo dos variables. Como mínimo se demoran 3 horas y como máximo se demoran 10 horas. ¿Está justificado? ¿Hay un historial que justifique eso? ¿Está sucediendo? Sí, perfecto. ¿Lo has intentado cambiar? ¿No lo has intentado cambiar? ¿Has hecho alguna mejora? No, todavía. Proyectemos. Esa es tu variable de entrada, porque ya tienes un elemento o una variable que varía en el tiempo. Pero cuando tu variable es constante, por ejemplo, Adolfo, yo estoy casi seguro que en la confiabilidad del MTBF es prácticamente 300 horas en promedio. ¿Estás seguro? Sí, segurísimo. Perfecto. Entonces solamente vamos a hacer un análisis de disponibilidad inherente y vamos a evaluar el impacto que tiene la disponibilidad inherente en base a los cambios que pueda tener el tiempo medio para reparar entre un mínimo de 3 y un máximo de 10. Esas son variables de entrada. Recuerda muy bien, esas son variables de entrada. El método de Monte Carlo, señores, no es algo tan difícil, ¿ok? El método de Monte Carlos te da una solución cuando hay variabilidad en los resultados, cuando hay múltiples escenarios, cuando tienes la duda y la incógnita de poner 3, de poner 10 o de poner 5, ¿no? Porque también podría ser 5. Adolfo, tengo muchas dudas, no sé cómo hacer este análisis de escenarios. Puedes aplicar el método de Monte Carlo si es así, para que te ayude a tomar correctas decisiones. ¿Y qué te trae y qué beneficios te trae el método de Monte Carlo? Como habíamos visto hace un momento, ¿no? Te puede traer beneficio de determinar el intervalo. Un intervalo entre mínimo y un intervalo máximo. Que tú puedas decir claramente, mi disponibilidad inherente para el siguiente año va a ser alrededor del 95 al 98%, obteniendo una variabilidad en el MTTR de tanto, ¿no? ¿Cuánto dijimos? De 3 a 10 horas. Está excelente. O sea, a mí me gustaría esto y me encantaría. ¿Por qué? Porque lo que yo vería acá simplemente es que si tú tomas decisiones o si tú permites que tus MTTRs estén entre 10, 3 y 10 horas, es muy probable que obtengas 95, como muy probable que obtengas 98%. Y vas a obtener también un valor de 50%, ¿no? Un valor medio, que posiblemente pueda ser 96%. Y es ahí donde se definen los objetivos, ¿no? Porque tú dices, ¿y qué pasaría, Adolfo, si ya no es 3?
¿O qué pasaría, Adolfo, si ya no es 10? ¿Qué pasaría si ahora yo el MTTR, yo lo bajo a 7 horas? Y cambia la situación. ¿Por qué cambia la situación? Porque te estás colocando objetivos. A mí me encantan los objetivos. Chicos, en todo ese tiempo he aprendido que lo más importante es implementar objetivos. Porque tú puedes definir eso y tú puedes decir, yo quiero ahora que la disponibilidad inherente no esté en 95, quiero que esté como mínimo en 96 y como máximo en 99%, 98%. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasaría si ese tiempo máximo lo disminuyo a 7 horas y hago nuevamente el modelo de Monte Carlo? ¿Cuál es el resultado que yo podría obtener a futuro? ¿Obtendría un buen resultado? ¿Obtendría un buen resultado? Entonces, a mí me gustan las proyecciones. ¿Por qué? Porque me ayudan a definir objetivos, me ayudan a decidir qué es lo que podría ocurrir, ¿ok? ¿Qué es lo que podría ocurrir si sigo haciendo las decisiones que estoy tomando o si sigo permitiendo que los indicadores estén, se estén comportando como se están comportando? Y eso va más para, para la jefatura, los jefes, los gerentes y los tomadores de decisión, ¿no? Y para todos. Es como si tuvieras a tu hijo, ¿no? Y tu hijo te das cuenta que tiene malos hábitos. Por ejemplo, está empezando a contestar, o estás viendo que está empezando a llegar tarde, o te estás dando cuenta que está durmiendo muy tarde. Y tú sabes muy bien que eso a futuro le puede cambiar el hábito y puede, o sea, no puede ser tan disciplinado, ¿no? Estoy hablando en palabras, no en el aire, no estoy siendo concreto con lo que estoy diciendo, pero quiero que me entiendas. Y tú dices, voy a tomar decisiones ahora. ¿Por qué? Porque te basas en sucesos que han ocurrido, ¿no? Y que te has dado cuenta, no, si pasa esto, tengo que actuar de esta forma. Si pasa esto, tengo que actuar de esta forma. Porque ya proyectas, o sea, indirectamente ya proyectas. Todos nosotros, señores, proyectamos todos los días. Todos los días nosotros evaluamos riesgo. Absolutamente todos los días. Hasta para cruzar la pista, hasta para tomar el carro, hasta para tomar un taxi, hasta para decidir dónde llevar una capacitación, dónde o con quién llevar un servicio de consultoría. Yo no lo sé. Siempre, siempre, siempre evaluamos riesgos. Y esta es una de las cosas que más me gusta. ¿Ok? Me han pedido que nuevamente les haga un resumen. Método de Monte Carlo, lo único que ustedes tienen que entender que el método de Monte Carlo es que me ayuda a tomar decisiones y a proyectar riesgo cuando existe incertidumbre, cuando hay variabilidad de escenarios. Adolfo, tengo un MTTR que está entre 3 y 10. Ya, perfecto. La disponibilidad inherente es tanto en función a 3 y 10 horas. Con un límite, con un percentil del 95, con un mínimo del 95% de disponibilidad inherente y un máximo de 98%, por ejemplo, ¿no? En el primer escenario. Y en el segundo escenario, Adolfo, si yo trabajara con 3 y con 7 horas, o sea, si yo decidiera que esas 10 horas la bajaría a 7 horas, ¿cuánto sería? Ah, perfecto, cambiamos. Sería de 96, por ejemplo, ponte, yo no sería 95, sino ahora sería de 97% a 99%, mejoró. ¿Y solamente cuánto? Disminuyendo 3 horas en la mantenibilidad o en el MTTR. Entonces ahí te das cuenta el impacto que tiene eso. Y eso ocurre, y una vez que tengas eso entendido, ya tú defines entonces qué tengo que hacer, ¿no? Y cómo lo debo desarrollar y a quiénes tengo que incluir en este proyecto. ¿Quiénes van a ser los responsables que van a hacer esto? ¿Qué funciones van a ejecutar? ¿Tengo que invertir dinero o no tengo que invertir dinero? ¿En cuánto tiempo lo voy a hacer? Y esos son objetivos mensuales, ¿no? Anuales, que se dividen en semestrales, que se dividen en trimestrales y que se hacen seguimiento mensualmente, ¿no? Como cualquier tipo de proyecto. Entonces, si estamos el día de hoy, 26 de noviembre, y por ahí has definido objetivos, quieres proyectar, estás haciendo tu planeamiento estratégico de quieres definir objetivos para tu equipo de trabajo, esta puede ser una muy buena herramienta, una muy buena forma de que puedas definir correctamente eso. ¿Ok? Listo, señores. Mándame un like, comenta. Si hasta ahorita me has comprendido o has comprendido correctamente la importancia del método de Monte Carlo. Ojo, señores. No somos estadistas, no soy estadista, yo aplico esto y busco siempre las formas más correctas y más sencillas para que nosotros, ingenieros, que no somos estadistas, podamos implementarlo correctamente en nuestras operaciones. ¿Ok? Perfecto, muy bien. Gracias, Ibe, muchísimas gracias. Listo, muy bien. Entonces, sigamos. Una vez que entendemos esto entonces y ya hemos entendido que es la variable de entrada, la variable de entrada se puede definir por diferentes modelos, ¿ok? El beta pair,
es uno de los más interesantes, es uno de los que más se usa y va a depender del software que tú puedas obtener. Yo hoy te voy a enseñar el modelo triangular y el modelo uniform. ¿Y en qué se basan estos dos modelitos que están acá? Son modelos estadísticos que se ajustan directamente a la cantidad de datos que tú tienes. Por ejemplo, quiero que veas este punto. Este triángulo tiene uno, tiene dos y tiene tres, ¿no? Aristas. Perfecto. Entonces debería tener, como mínimo debes tener tres datos. Un dato mínimo, un dato máximo eh, y un dato promedio. ¿Ok? Un dato promedio. O un, ¿cómo le dicen? Un dato más probable, ¿no? Un dato mucho más probable. Perfecto. Y luego está el modelo uniform. Como este modelo uniform, ¿cuántos cuentas acá? Uno y dos. Este modelo uniform te permite tener un dato mínimo y un dato máximo. Nada más. Dos datos. Si tienes dos datos como mínimo y como máximo, utilizas el uniform. Listo. Una vez que tengamos esto, simplemente vamos a utilizar un modelo, ¿no? Un modelo de cálculo. Puede ser un software. Yo uso Simular, pero también puede ser otro software. Por ejemplo, podría ser Crystal Ball o también podría ser ChatGPT, ¿ok? ChatGPT puede ser otro, DeepSeek también es interesante aplicar DeepSeek o u otra inteligencia artificial, ¿ok? Así como Gemini también podría ser. Una vez que puedas obtener esto, lo único que vas a hacer es proyectar y esto van a ser tus resultados. Recuerda, 5% percentil, 95% para obtener un mínimo y un máximo y un valor promedio. Hay un software también que se llama RISC, ¿ok? RISC. Esa es tu variable de salida, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos la ecuación A por X más B igual a C, A por X, a ver, perdón. A por X más B igual a C. Mis variables de entrada, donde hay variabilidad, yo voy a asumir, por ejemplo, que sea en la variable X, ¿no? Digo, la variable X va a tener variabilidad, perfecto. Y la variable C, este resultado es tu variable de salida. Recuerda, siempre tienes que tener una variable de entrada y una variable de salida. Y la variable de entrada solamente la vas a definir aquella que tiene diferentes, va a tomar diferentes datos en el tiempo, ¿no? Mínimo, máximo, promedio, etcétera. Muy bien, excelente, muy bien. Este es un sinfín de modelos que puedo aplicar. Ejemplo aplicativo. Aquí vamos a aplicar un ejemplo aplicativo y diferente. Por ejemplo, este es un ejemplo en la que nosotros calculamos un tiempo óptimo de reemplazo. ¿Ok? Este es un tiempo óptimo de reemplazo. Esta es una ecuación muy interesante, ¿no? Que seguramente en otro momento te la explicaré. Pero ese tiempo óptimo de reemplazo se aplica netamente para sistemas reparables, para equipos, flota de equipos, ¿no? Y queremos saber cómo es el impacto en su tiempo de reemplazo y cómo va cambiando el tiempo óptimo de reemplazo en función del comportamiento de fallas que puede tener la flota de equipos en el tiempo. Más que nada es como indicador, un indicador predictivo, ¿no? O sea, como un indicador predictivo de cómo es el tiempo óptimo de reemplazo y cómo está cambiando en el tiempo en función a la ocurrencia de fallas que está sucediendo ahora o que ha sucedido en el pasado. O sea, en conclusión, en función al historial de fallas que ha tenido hasta ahora, nosotros podemos saber o predecir cuándo podría ser el tiempo óptimo, ¿no? Como un indicador para tomar decisiones, como un indicador de decisión, ¿ok? No como un resultado único que tengo que respetar, sino como un indicador para tomar correctas decisiones, ¿ok? Entonces, para calcular ese tiempo óptimo hay diferentes variables que se le tienen que ingresar. Por ejemplo, el costo de adquisición, el costo por falla, eh, un parámetro lambda, parámetro beta, esto viene directamente, está relacionado con el historial de fallas, ya te comentaré luego o en otro próximo taller, pero hay dos puntos ahí que varían, tanto el costo de adquisición como el costo de falla. El costo de adquisición o el costo de overhaul está aquí. ¿Ese costo de overhaul es único? Sí, en general sí. ¿Podría variar? También podría variar. No pueden decirme que un costo de overhaul puede ser entre no 29.000, puede ser 22.000, puede ser 23.000, ¿ok? Pero yo lo voy a hacer fijo. Pero el costo por falla también podría variar, campeón, ¿ok? Y ese costo por falla, ¿cómo se podría calcular? Bien, hay una serie de cálculos o formas diferentes. Por ejemplo, el tiempo o el costo de falla se podría calcular de la siguiente forma, ¿no?
el tiempo que te demoras reparando multiplicado lo que le cuesta mantenimiento, ¿sí o no? ¿Verdad? También podría ser así, más, no por, más el tiempo que te demoras reparando, el mismo tiempo, por el costo que impacta en la producción, ¿sí? Claro, por supuesto, ¿por qué no? ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, hay algo interesante acá, porque ya te das cuenta que hay mucha variabilidad, ¿ok? Porque este costo por falla depende tanto del tiempo de reparación, que puede tener variabilidad, como el costo de mantenimiento, que también puede tener variabilidad, o como el costo por impacto en la producción, que también puede tener variabilidad, ¿sí o no? El costo de mantenimiento, tú me puedes decir, el costo de mantenimiento de Adolfo va desde los $5 hasta los 20.000 dólares. Sin embargo, en este caso, yo he colocado que la variabilidad existe en el tiempo, ¿no? Un mínimo de 1 hora, un valor máximo de 5 horas y un valor medio de 3,19 horas de reparación. Entonces, si te das cuenta, no hay un promedio. Yo no trabajo con promedios, trabajo ahora con mínimos y con máximos, porque quiero entender cómo es la variabilidad o o cuáles son los diferentes resultados que voy a obtener del tiempo óptimo de reemplazo como un indicador. ¿Ok? Como un indicador. Bien, perfecto. Y coloco que el costo por falla es 300 horas, $300 y el costo por consecuencia 14.121. Y sigo la misma ecuación, ¿no? ¿Cómo es el costo por falla? El costo por falla simplemente va a ser el tiempo que me demoro reparando multiplicado por el costo de mantenimiento más el costo por impacto en la producción. Eso es sencillo. Aquí hay la variabilidad en el tiempo de reparación. Y cuando yo tenga esta variabilidad en el tiempo de reparación y haga este cálculo, entonces voy a tener diferentes valores aleatorios, ¿sí o no? Del costo por falla. Claro que sí. Claro que sí, por supuesto. ¿Esto qué es? Mi variable de entrada. ¿Ok? Entonces tú vas a definir que tu variable de entrada es el costo por falla. Esa es tu variable de entrada. Cuando hagas esta ecuación, esta es tu variable de entrada. ¿Ok? Tu variable. Perdón. Tu variable de entrada vas a definir que es el tiempo de reparación. ¿Por qué? Porque el tiempo de reparación tiene diferentes o tres valores diferentes que te van a dar costos por falla diferentes. Tú defines entonces, mi variable de entrada es el tiempo de reparación. Listo. Y una vez que definas tu variable de entrada, tiempo de reparación, ¿ok? Una vez que definamos que la variable de entrada es el tiempo de reparación, ahora podemos definir la variable de salida. Y la variable de salida viene a ser la ecuación final, ¿ok? ¿Cuál es esa ecuación final? El tiempo óptimo de overhaul, o sea, ese que es acá. Esa es tu variable de salida, tu variable final. Ya sea que sea inteligencia artificial o ya sea que estés utilizando algún software, recuerda, necesitas tener la variable de entrada y la variable de salida. Y para que lo tengas muy sencillo, la variable de salida simplemente es la ecuación. Adolfo, quiero calcular la disponibilidad inherente que tenga variabilidad con el MTBF, ok, variable de entrada, y esto es así, ¿no? MTBF más el MTTR, ¿no? De vuelta lo estoy graficando. Claramente, ¿cuál es la ecuación? La disponibilidad inherente, ya. Así, ojo cerrado, esta va a ser tu variable de salida, ¿ok? ¿Y dónde vas a tener variabilidad? En el MTBF, ya perfecto. Si aquí es tu variabilidad en el MTBF, ¿esto qué va a ser? Tu variable de entrada, ¿ok? Nada más, así de sencillo, punto. Entonces, cuando programemos o cuando diseñemos un prompt, le vamos a decir eso a la inteligencia artificial. ¿Sabes qué? Por ejemplo, quiero que me calcule la disponibilidad inherente. Sin embargo, esta disponibilidad te la vas a basar en la siguiente ecuación. Como tú ya conoces el concepto, tú vas a indicarle el concepto, no la ecuación específica. Bla. Y luego vas a decir, pero considera que existe variabilidad en el MTBF y esa está entre un valor mínimo, un valor medio y un valor máximo. Y quiero que uses el modelo triangular. Por ejemplo, modelo triangular, hay cuando hay tres datos. ¿Ok? Esto ya te voy a dar un paso a paso, detallado para que tú puedas aplicar. Muy bien, una vez hecho eso, ¿qué obtenemos? Un resultado final. Esto, por ejemplo, ¿no? Vamos a obtener esto. Un resultado, una gráfica de probabilidades en la que van a existir diferentes iteraciones. Para eso nosotros ya le hemos dicho al programa, al software, a la IA, que itere diferentes valores, entre 1000, 2000, 5000, 100.000, ¿no? Y estas iteraciones de valores nos pueden dar resultados distintos.
Como por ejemplo, para un percentil de 5% me indican que lo mejor se podría realizar a los 4.597, como valor medio a los 6.203 y como valor máximo a los 10.323 horas. Imagínate, ¿ok? Entonces, tenemos prácticamente un margen entre 4.500 y 10.323 para tomar correctas decisiones. Podríamos en este caso analizar acá y evaluar antes de llegar a las 4.597 cómo es el rendimiento del equipo, ¿no? Cómo está el equipo trabajando en ese momento, en ese tiempo, si requiere o no requiere. O ir preparándonos ya con alguna inversión ya aprobada respecto de reemplazo de este equipo, ¿ok? De este equipo. Muy bien, chicos, perfecto. Este es un taller en la que nosotros podemos explicarte de esta forma, pero ahora te voy a explicar de una forma un tanto más diferente aplicado a inversiones. ¿Por qué? Porque el caso es que aprendas inversiones, ¿ok? El caso es que aprendas inversiones. Pero para aprender inversiones necesitamos necesariamente conocer algunos conceptos más relevantes y más importantes. Aquí me preguntan sobre el margen. El margen es demasiado. Sí, es mucho el margen. ¿Cómo podemos analizar el margen? ¿Por qué es demasiado el margen entre 4.597 y 10.323? Hay múltiples razones acá, ¿ok? Y es ahí cuando se analiza la data. Puede ser uno, el, el margen del tiempo de reparación de 1 a 5 horas, puede ser, que podría ser, o también podrían ser los costos que están impactando en eso. Ese es lo primero, ¿ok? Ese es el primer paso. El segundo paso, cuando nosotros nos cuestionamos, es identificar y qué pasaría si este mínimo lo cambiamos a 2 horas o si este máximo de tiempo de reparación lo disminuimos a 4 horas. ¿Cómo podríamos minimizar eso, no? ¿Cómo podríamos minimizar ese riesgo? Porque al final, chicos, la matemática no es la que falla, sino netamente, en este caso, podrían ser también los datos. Entonces, aquí yo evalúo riesgo. O sea, yo claramente en un escenario muy optimista, yo podría decir, nosotros llegamos a la de 1323 sobrado, pero es un escenario muy optimista. Claro, en un escenario muy pesimista, 4.597,9. Yo me tendría que preparar para un escenario pesimista, 4.597, y para un escenario probable, 6.203. Yo trabajaría en estos dos rangos, entre el mínimo y el valor medio. Vas a dar cuenta que aquí, en este primer margen que está acá, prácticamente están los valores que más se aproximan al resultado. Voy a apagar mi cámara porque se me está yendo el internet. Más se aproximan al resultado. Esta cota que está acá es netamente por el tiempo de reparación. Ese tiempo de reparación máximo hace que se extiendan los resultados. O sea, en los 1.000 o 2.000 o 3.000 escenarios que tú has proyectado, indica que vamos a tener ciertos resultados a futuro, pero esto, o sea, cuando ustedes vean esta cota, es resultado de esto, de esto, de este valor máximo. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso, cuando tú veas o interpretes esta gráfica, interprétala de esta forma. Claramente comprendes que hay una cota muy, muy grande acá. Entonces tú vas a analizar esto. De 5% a 50%, que está por acá. 5 a 50% está por acá. 5%, 50%. ¿Ok? Y ahí nosotros analizamos de 4.527 a 6.203. Perfecto. Listo, chicos. Muy bien, señores. Algo como para reforzar esto es lo siguiente. Recuerden que los percentiles, aquí nosotros analizamos para analizar el mínimo, valor mínimo siempre al 5% y como valor máximo al 95%. ¿Ok? Y el valor medio o valor más probable siempre va a estar acá. Ese va a ser el resultado final. ¿Ok, chicos? Perfecto, muy bien.
Y ves también dice acá, había que truncar los valores para evitar una cola tan larga. También es una opción interesante. Es una propuesta interesante también este IBES. ¿Podría tener un rango más ajustado, cambiando el intervalo de confianza? Sí, se recomienda de 5 a 95%. Podría ser más ajustado, pero también podría ser riesgoso. Cuando nosotros entendemos acá, por ejemplo, de que tú puedes entender que hay un 90% de certitud que los valores están entre este rango y este rango. Si tú lo acortas, por ejemplo, tú vas a tener un menor porcentaje de certitud. Y tú podrías decir, por ejemplo, acá tengo un porcentaje de certitud del 50%, ¿no? Porque tú quieres hacer las cuotas más reducidas. Pero la interpretación es, con una certitud del 50% tú estás acá. Lo que tú quieres es una mayor certitud. Entonces, G usualmente se considera entre el 90% y el 95%. Si es el 90% es 5% y 5%. Si es el 95% es 2,5 acá y 2,5 acá. ¿Ok? De esa forma sería. ¿Qué tal 80%? Jonathan, si tú lo analizas y tú eres el analista, tú podrías también decidirlo de esa forma. ¿Ok? Pero tú tendrías que justificar eso. Cuando tú des el informe, tendrías que justificar. Por ejemplo, si tú quieres hacer una predicción, tú dirías con el 80% de certitud está entre este rango y este otro rango. Podría ser, podría ser. Listo, señores. ¿Cómo yo lo analizaría? Yo lo analizaría como indicador. Yo diría, el riesgo es grande, o sea, es muy posible que se tengan que reemplazar a las 4.597 y a las 6.203. Por ejemplo, imagínate que tú reemplazas o haces el overhaul del equipo a las 10.000 horas. O sea, claramente esto, ¿qué me diría a mí? O sea, yo diría, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer el reemplazo, el overhaul o la reparación mayor de ese componente a las 10.000 horas. Ya, perfecto. Pero de acuerdo a los análisis, estoy encontrando que está entre los 4.597 como mínimo y como valor probable 6.200. O sea, estoy por debajo del tiempo que yo debería reemplazar. ¿Cuáles son las acciones que yo tendría que hacer para evitar esto? Y una vez que defines cuáles son las acciones que deberías hacer para evitar ese resultado pesimista porque no estás llegando al objetivo claro, simplemente te basas en los valores y en las decisiones, ¿no? ¿Qué podría cambiar acá en la ecuación? Y entiendes que la ecuación funciona directamente entre el costo por falla, el costo por adquisición. Y entiendes que el costo por falla está supeditado al tiempo de reparación y también a los costos por hora. Entonces tú tienes que tomar decisiones. Oye, ¿qué bajo? Bajo el tiempo de reparación. Tengo los recursos y la inversión para minimizar estos tiempos de reparación para que no sea 5, sino para que sea 2 o para que sea 4. O podría yo bajar o minimizar el costo por hora, que no sea $300 lo que yo gasto por cada mantenimiento, sino que sean $250. ¿En cuáles son los costos que están incurriendo para que yo invierta $300 por cada hora de reparación? ¿Ok? O por ejemplo acá, ¿no? Si me está pidiendo o me dice el análisis que está entre 4.000 y 6.000 el tiempo de reemplazo o el tiempo de reparación de ese componente, yo podría decir, ¿y por qué los costos por consecuencia no pueden disminuir en el tiempo? Se dan cuenta que el resultado final depende, así como depende también de los múltiples valores que podamos tener acá, también depende de las variables que no cambian. Y es ahí cuando se definen objetivos y es ahí cuando se definen qué decisiones tenemos que tomar ahora. ¿Ok, chicos? Más que nada es para eso. Listo. Ahora, ¿cómo lo podríamos realizar utilizando inteligencia artificial? ¿Cómo podríamos utilizar el método Monte Carlo para realizar inteligencia artificial? Pues bien. Hay ciertos pasos y ciertos parámetros que nosotros tendríamos que usar para, para poder crear, ¿no? un patrón, ¿no? Un patrón o un prompt que me pueda ayudar a analizar el método Monte Carlo. ¿Ok? Por ejemplo, acá les voy a compartir esto. Por ejemplo, señores, para que ustedes puedan realizar correctamente un análisis del método Monte Carlo, yo preparé esto. ¿Ok? Preparé esto. Y este es un paso a paso.
es importante comprender que la IA nos puede ayudar a nosotros a hacer análisis correctos, pero tenemos que seguir un paso a paso determinado. Por ejemplo, el contexto. Tenemos que definir el contexto, ¿no? E indicar, ¿sabes qué? Mm, Quiero realizar una simulación de Monte Carlo para analizar cierta variable en cierto equipo y cuya función es tal, ¿no? Y luego definir el objetivo, ¿no? Estimar la distribución, estimar el costo, la confiabilidad, la disponibilidad y obtener una media de desviación estándar, obtener los percentiles, obtener la probabilidad que supere un umbral, ¿no? Etcétera. Tenemos que definir las variables aleatorias. Las variables aleatorias son, por ejemplo, ¿no? Variables a considerar: costo de energía, costo de fallas, y el modelo que voy a elegir para considerar ese costo es este, ¿no? Triangular o uniforme. Y le colocamos el mínimo, el más probable, el valor máximo. Otra forma también podría ser el modelo de cálculo por interacción. Si bien es cierto, es importante definir el patrón, también es importante definir la ecuación. O sea, ¿qué queremos? Disponibilidad, costos, fallas, MTBF. Y ese patrón y esa ecuación tiene que estar relacionada a las variables que con las que tú vas a alimentar el resultado. Finalmente le vas a decir: quiero que me entregue ciertas iteraciones, 5.000, 10.000, 3.000, y finalmente le vamos a decir qué resultados queremos, ¿no? Una tabla de resumen, percentiles del 5, del 95 o del 50%. Y finalmente también le vamos a decir, por ejemplo, que queremos gráficos, ¿no? Queremos el gráfico, el histograma, el ACDF, la interpretación de técnicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Perfecto. Entonces, para hacerlo un tanto más interesante, ¿ok? Vamos a hacer un caso relacionado a costos, ¿ok? Vamos a hacer uno relacionado a costos. Pero para hacer un caso relacionado a costos, es importante también que te explique ciertos contextos, ciertos conceptos. Y uno de ellos es el análisis de proyección de inversión, ¿ok? Para entender el análisis de proyección de inversión, imaginemos que queremos ver un caso de análisis de proyección de inversión. Queremos saber si un proyecto va a ser rentable o no va a ser rentable en el tiempo. Primero que nada, necesitamos entonces identificar cuáles son los costos y los costos más relevantes, ¿no? Los costos de adquisición, los costos de operación, los costos de mantenimiento, costo de incorporación. Posiblemente queremos invertir en algún equipo nuevo, queremos comprar un equipo, sabemos que nos va a dar cierta rentabilidad. Entonces nosotros tenemos que definir primeramente los ingresos, ¿no? O sea, los costos, ¿no? ¿Cuáles son los costos? Si tienes ingresos, también podríamos definir los ingresos, que es importante. ¿Ok? Entonces, en este caso son flujos de costos, ¿no? Para que me puedan entender. Y este flujo de costos tiene que tener necesariamente un horizonte de tiempo: 8 años, 9 años, 10 años, 15 años, 20 años. Pero lo más importante es definir los costos. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no queremos hacer una compra de un equipo? Ya, perfecto. La compra del equipo tiene diferentes costos, desde el costo de mantenimiento correctivo, preventivo, correctivo programado, correctivo no programado, costo de operación de mantenimiento, costo de desincorporación o inclusive costo de adquisición. Y cada uno de esos costos va a tener diferentes valores en el futuro, miren. Va a existir variabilidad. Posiblemente nosotros queremos evaluar cuál es el impacto económico en los costos totales si existe variabilidad en el costo por baja confiabilidad o si existe variabilidad en el costo de mantenimiento preventivo, ¿no? Va a existir variabilidad en el costo de mantenimiento preventivo. Generalmente se coloca variabilidad en el costo por confiabilidad. Costo por baja confiabilidad, el costo que me impacta a mí puede ser desde los 10.000 hasta los 50.000. Si colocamos ingresos y decidimos colocar ingresos, también podríamos definir que van a haber ingresos entre un mínimo y un máximo y hasta un valor promedio para definir cómo va a ser el resultado de la inversión. Entonces, cuando queremos hacer análisis de inversión, hay un indicador interesante que se llama valor actual neto o VAN. Y este valor actual neto es muy interesante porque me indica a mí si un proyecto es rentable o no es rentable en el tiempo. ¿Ok? Este valor actual neto, lo único que necesita para poder calcularlo, o sea, para que podamos comprender correctamente, es el costo de inversión, ¿ok? El costo de operación y mantenimiento, ¿ok? Y los ingresos. Y la tasa de descuento y el tiempo proyectado a futuro. Todo eso está acá.
¿ok? Miren acá, valor de desembolso inicial, costo de inversión, ¿qué más? El flujo de costos, perfecto, aquí está, los ingresos y los costos de operación y mantenimiento. Entonces, si yo tengo toda esta información necesaria, yo puedo calcular el BAN y puedo decir claramente si va a ser rentable o no va a ser rentable en el tiempo, ¿ok? Por ejemplo, imaginemos lo siguiente, ¿ok? Imaginemos que tenemos este siguiente caso. Imaginemos que tenemos un equipo y este equipo actualmente necesito saber si me va a ser viable o no va a ser viable realizar una actividad o realizar la inversión en el tiempo, si me va a ser rentable o no va a ser rentable. Pero para eso tú vas a definir ciertos costos. Un momento. Listo, perfecto, aquí está. Este programa que nosotros hacemos se llama el programa AIC o programa de análisis de inversión de capital. ¿Y qué me dice este programa? Me ayuda a calcular netamente inversiones. Por ejemplo, motor de bomba centrífuga, ¿no? Esto es un motor de bomba centrífuga. ¿Y este motor de bomba centrífuga qué tiene? Tengo que analizar el BAM. Primer caso. Voy a analizar el BAM. Ok, perdón, este no es acá. Listo. Este es caso uno. Vamos a ver acá ya. Vamos a analizar el BAM. Y una vez que voy a analizar el BAM, necesito ciertos costos, miren. Todos estos costos para determinar si va a ser económicamente viable o no va a ser económicamente viable seguir trabajando con el activo. Quiero saber todos los costos, la variación de los costos que voy a tener en el tiempo, ¿no? Entonces, miren acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente lo que yo voy a agregar es al programa el modelo A y el modelo A que es acá. Entonces, yo voy a decir lo siguiente, ¿no? Yo voy a tener ciertos costos. El análisis me dice a mí que lo proyecte en 10 años. Lo voy a proyectar en 10 años y me dice que lo proyecte con cierta tasa de descuento. Una vez que yo haga eso, ahora tengo que ingresar los datos al programa. ¿Qué es lo que voy a hacer en el programa? Simplemente el programa a mí me indica cuáles van a ser los costos de inversión que voy a tener a futuro o que voy a incorporar. Costo de inversión y aquí voy a colocar los demás costos. ¿Cuáles son los demás costos? Costo de compra de motor, costo de instalación y costo de capacitación. Perfecto, listo. ¿Qué otros costos adicionales? Son los costos de mano de obra, mantenimiento preventivo, correctivo programado, costos por energía y costos por falla. Pero miren, tense en cuenta acá. Este CAPEX son los costos de inversión, el costo que yo voy a invertir inicialmente. Así que esto dentro del programa nosotros lo colocamos como costo de inversión total, 7.500, ¿no? Que es el costo total. Aquí está. Y estos costos son los costos OPEX, o los costos de operación y mantenimiento, como un ejemplo. Yo quiero saber cuáles son los costos totales que voy a recibir en el tiempo. Mano de obra, preventivo, correctivo programado, energía y costos por fallas. Y me dicen que están en un rango promedio de estos costos. Perfecto. Utilizo el programa nuevamente y coloco de esta forma. La proyección me dice que son para 10 años, así que proyecto hasta el año número 10. Justamente este equipo ya está proyectado hasta el número 10 en el programa. Y al final yo voy a tener un costo total. Es este. Yo voy a tener un costo total en los próximos 10 años de $41.295, con un costo anual equivalente o un costo anualizado de $6.720, ¿no? Costo anual neto, un costo total del ciclo de vida del activo en 10 años de $41.295. Y al final, esto me va a dar un resultado, ¿no? Una variación. Aquí está. Yo en este análisis puedo determinar claramente que el costo de energía representa el 25% del costo total. Y también, por ejemplo, podría decir que el costo de mano de obra también representa el 18%, ¿no? Pero en este caso el costo de energía representa un alto costo. Perfecto. ¿Qué sucedería o qué pasaría si yo quiero analizar el costo total, pero esta vez en función, ¿ok? O con variabilidad en el costo de energía y en los costos por falla? ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Cómo podría aplicarlo? ¿Cuáles son los resultados que podría obtener? Entonces, lo único que nosotros podríamos hacer acá es utilizar el método de Monte Carlo para obtener el resultado final. Para obtener el resultado final, lo único que nosotros tendríamos que obtener sería utilizar, en este caso voy a utilizar inteligencia artificial para que pueda ayudarnos correctamente a analizar todo esto. Permítanme ingresar en este
este caso. Perfecto, excelente, muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Simplemente el prompt que ya hemos creado inicialmente, lo llenamos de toda la información que nosotros tenemos actualmente. Entonces yo le puedo decir esto a la inteligencia artificial y le puedo decir, ¿sabes qué necesito o tengo un motor de bomba centrífuga? Quiero que me hagas una predicción para 10 años y quiero que me simules el costo y ciclo de vida de este motor de bomba centrífuga, colocando los diferentes costos, ¿no? Compra de motor, instalación, capacitación, etcétera. 7.500 de CAPEX total. Y el OPEX anual base es de mano de obra de 1.200, preventivo de 900 y mantenimiento correctivo programado de $600. Con variables simuladas de cuánto. Por ejemplo, energía, usar el modelo triangular como mínimo de 1.500, 1.700 y 2.000. Y los costos por fallas, usar el modelo triangular con mínimo 800, 1.100 y 1.600. Al final lo que podría decir que quiero que realice un cálculo del coste de ciclo de vida y me entregue los resultados. ¿Cómo lo podría hacer? Simplemente lo que podría hacer es esto. Me voy a la gráfica, me voy a la pantallita. Interesante. Mm, ok. No, esto no es. Un momento, chicos, por favor. Un momentito, un momentito. Ah, es este. Perfecto. Listo. Claro. Yo le podría decir, hola, requiero que me ayudes realizando un análisis de costos de ciclo de vida usando el método de Monte Carlo. El método de Monte Carlo. Para ello, te compartiré los siguientes datos, ¿no? Te compartiré los siguientes datos. Pa, 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 pa. Costos de inversión es la primera variable que nosotros tenemos que ingresar. Y lo otro, los costos de operación y mantenimiento, ¿no? Costos de operación y mantenimiento. Costos de operación o costos de operación y mantenimiento. Fijos, ¿no? Listo. El costo de inversión, nosotros ya hemos visto en el caso que es de 7.500. Costo de operación y mantenimiento fijos. Hemos visto también en el caso que son estos. Mano de obra 1.200. Costo de operación y mantenimiento bases. Voy a colocar acá, base. Costo de inversión 7.500 en total. Y luego yo voy a colocar las variables de entrada. Las variables de entrada que debes considerar son, pam, y finalmente es las variables de entrada. Y le indicas que la variable de entrada, por ejemplo, costo de energía, ¿no? Costo de energía, costo por falla. Guión, usar modelo triangular con datos mínimo, 2 puntos, 1.500, probable, valor probable y valor máximo. Ya está. Y una vez que le diga esto, nuevamente también voy a decir esto acá. Usar modelo triangular con datos mínimo 800, probable 1.100 y máximo 1.600. Finalmente, necesito que me entregues
el valor presente neto, entre paréntesis, BPN, como le llamamos nosotros, que es el costo total, y le dices, ¿no? Para una proyección de 10 años y una tasa de descuento del 10%, ¿no? Que me ayuda a traer el valor del futuro al presente. Y finalmente le digo lo siguiente, entrégame el histograma de resultados, la CDF, y realiza 300 simulaciones. ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que realice simulaciones, porque recuerda que tú puedes tener diferentes resultados del BPN si es que existe variabilidad acá en el costo de energía y el costo por falla. Entonces simplemente ya lo hice, ya lo coloqué. Le dije que utilice el análisis costo de ciclo de vida, va a utilizar la ecuación. Si no le entiende, yo tengo que explicarle cómo utilizar esa ecuación. Como mi PRON ya está entrenado, entonces lo va a poder calcular. Lo envío y a calcular. Y ya está empezando a calcular. Podríamos hacer el caso también con disponibilidad inherente. También se podría hacer el caso con disponibilidad inherente. Lo está analizando, lo va analizando concretamente, correctamente, para poder analizar correctamente esto. Entonces, ¿por qué lo hago aquí? Lo hago porque si quieres hacer análisis, si ya sabes cómo calcular tus indicadores o tienes algún cálculo, alguna proyección interesante, quieres darle un poco más énfasis, más precisión, puedes utilizar este método. Y no necesariamente tienes que tener un software potente. Se recomienda sí, pero si no lo tienes, puedes comenzar con el modelo de con la IA. Miren acá, me dice resultados de simulación de Monte Carlo, 300 iteraciones. Está siguiendo trabajando, está trabajando concretamente para poder analizar este proyecto o este caso de estudio, ¿no? Es análisis de costos. Seguimos esperando, seguimos esperando, seguimos esperando. Perfecto, ya hice la simulación de Monte Carlo con 300 iteraciones usando tus datos. Te entrego todo ordenado. Y vamos, sigue trabajando con calma. Esto es parte de calma. Claro, Martín, tú aquí puedes tener costos de oportunidades también. También puedes tener ingresos. También le puedes decir que te genere ingresos. También le podrías decir al programa que quieres otro tipo de costos. Esto es un ejemplo para que podamos entenderlo correctamente. Pero igual, cada caso es completamente diferente. Y listo. ¿Qué es lo que me dice? Mano de obra 1200, mantenimiento preventivo 900, mantenimiento correctivo programado $600, costo de energía, modelo triangular, costo por fallas, horizonte 10 años, tasa de descuentos 10%, iteración Monte Carlo 300, inversión CAPEX 7500, costos fijos, operación y mantenimiento anuales, ¿no? Variables aleatorios, listo. Perfecto, está utilizando, esta es la fórmula del análisis del ciclo de vida, ¿ok? Para calcular el BPN. Y me dice, el valor PPN promedio es de $41.988, ¿ok? Al presente. Con valor presente es de 41.000. Pero como un mínimo simulado es de 39.000 y como máximo es de 45.000 los costos que tú vas a poder obtener, ¿ok? Por ejemplo, imagínate que tú estás proyectando un... Tú tienes una proyección para invertir en costos solamente de $47.000. ¿Qué podrías ver? Eso también te podría ayudar y es muy interesante porque tú dirías, tengo $47.000, pero quiero saber que si en este proyecto en el cual voy a ingresar, el costo que yo voy a invertir va a estar soportado por mi presupuesto. O sea, supongo que tienes $47.000. Tú haces esta proyección colocando todos los escenarios habidos y por haber de que si tuviera un costo oval, si tuviera más costos por fallas, si costo menos por fallas, si tuviera más costo por energía. Quiero saber hasta cuánto me voy a pasar. Entonces, tú podrías obtener, si lo haces de una forma simple, una forma como un promedio, podrías obtener 41.000, ¿no? Pero si, o sea, si lo haces de la forma
De la forma como conocemos hacer el cálculo del BPN, ¿no? Del valor presente neto, podrías obtener un solo resultado. Pero si haces este tipo de análisis, tú puedes obtener un rango y tú puedes decir, como máximo, mi riesgo como máximo de gastos es $45.000. Estoy colocando todos los escenarios posibles. Con esto no me paso. ¿Por qué? Porque tu límite es $47.000. No te pasas de ese costo. Entonces tú dices, yo solamente voy a invertir para este proyecto $47.000 en costos. ¿Me soporta o no me soporta? Sí, porque en un escenario pesimista, tú invertirías $45.000. En un escenario optimista, 39.000, ¿no? Y en un escenario moderado, ¿no? Promedio, 41.988, 42.000. Esto me ayuda. Me ayuda mucho a responder esa pregunta, ¿no? ¿Me pasaría o no me pasaría ese presupuesto que estoy proyectando, ¿no? Igual con la disponibilidad, igual con el MTBF, como el MTTR, tengo un objetivo de disponibilidad de no pasarme el 97%. Ahorita estoy en el 94%, pero de suceder algunas ciertas cosas, podría llegar a pasarme, por ejemplo, no debo pasar el 97%, podría llegar yo al 94%. Analizamos, ¿no? Perfecto, chicos. ¿Qué más? Histograma de resultados, ver histograma, descargo histograma y finalmente la CDF. Vamos a ver si lo está descargando. Lo está descargando, y está descargo uno. Vemos las descargas, la CDF, ¿no? Y quiero también el histograma de resultados acá. Lo está descargando, perfecto, quiero la CDF. Listo, histograma de resultados. Perfecto, ya tengo mi primer histograma de resultados. Le voy a mostrar. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está. Una vez que ya descargué, aquí puedo ver mi histograma de resultados, la proyección. Si se dan cuenta, aparece un cuadradito, ¿no? Y es porque he tenido 300 iteraciones. ¿Podría yo decirle al programa, a la IA, que pueda iterar para 1.000, para 2.000? Por supuesto que sí. Yo le podría decir sin ningún problema que también lo pueda iterar para más. Listo, perfecto. Y mira acá, ¿qué más le podría decir aquí? Aquí me dice lo siguiente, miren, el BPN esperado, el costo de ciclo de vida del equipo está alrededor de $42.000. La variabilidad debido a fluctuaciones en energía y fallas hace que el análisis de costo de ciclo de vida se mueva aproximadamente entre $39.000 y $45.000. Esto te da una idea de riesgo económico asociado al equipo considerando las incertidumbres en estas dos variables. Si quieres el siguiente paso, puedo calcular el percentil en 10, en 50, en 80 y en 90, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que hablábamos. Entonces yo lo voy a decir así. Yo quiero, o sea, calcula ahora el percentil en 5% y 50%, 50% y 95%. Listo. Le digo y va calculando y va proyectando. Y mira qué interesante. O generar en un Excel base con fórmulas para que tú mismo corras Monte Carlo cambiando parámetros. ¿Qué? A ver, vamos a interesante. El percentil es al 5%, 40.000, a la mediana, o sea, como valor, o sea, probable, al 50% de que podría o no ocurrir, es de 41.903. Y el percentil al 25% es $44.012. O sea, si tengo un presupuesto de 47.000, es claramente hasta un escenario pesimista que no me voy a pasar. Interpretación, 44.000 es un escenario conservador o de riesgo. Se usa para estimar. Ya, perfecto. Listo, chicos. Muy bien. Finalmente, lo que querías o el título de la presentación, o incluso puedo generar un Excel automático para que solo ingreses. Sí, realice el Excel. Realice el Excel, por favor. Lo que tú querías, lo que tú esperabas. Y aquí la inteligencia artificial va co-creando el programa final para que puedas utilizar el resultado. Bien, señores, en estos momentos te van a pasar, antes como va creando el nuevo programa en Excel, ya para que puedas correr tu Monte Carlo de una forma básica, sencilla, interesante. Es importante entender que la inteligencia artificial nos ayuda a nosotros a ahorrarnos un montón de tiempo.
pero es importante también comprender que necesitamos de conceptos para poder trabajar con la inteligencia artificial y poder tomar decisiones más rápidas, ¿ok? No mejores porque depende de nosotros, sino decisiones más rápidas utilizando la inteligencia artificial. ¿Nos puede ayudar para poder desarrollar nuestros propios Monte Carlos en Excel? Sí, por supuesto. Podemos aplicar esto con disponibilidad, MTBF, MDTR, costos, presupuestos, CAPEX, OPEX. También podemos utilizar el método de Monte Carlo para que nos pueda ayudar con estos tipos de análisis. En estos momentos te van a compartir un link para que puedas registrar tu asistencia y puedas también recibir el certificado, ¿ok? Para que puedas recibir tu certificado es importante lo siguiente, chicos, que apunten correctamente tu nombre, tus apellidos completos y también que coloques tu nombre, tu apellido completo y coloques muy bien tu correo electrónico, ¿ok? No nos hacemos responsables si escribes mal tu correo electrónico y si escribes mal tus nombres y tus apellidos, ¿ok? Porque es muy posible que no te llegue el certificado. No hacemos nuevamente certificados, o sea, me confundí en escribir mi apellido por una letra o una tilde o un nombre. No hacemos nuevamente certificados. Ahora me olvidé enviarte mi correo electrónico, no enviamos nuevamente certificados, porque recuerda que es un certificado por parte de la casa para todos ustedes. Así que no vamos a demorar mucho en hacer los certificados individualmente para cada uno de ustedes, pero necesitamos que también puedan apoyarnos con eso. Muy bien, listo, ingeniero, y ya te armé el Excel completo para el análisis de costo y ciclo de vida con Monte Carlo, 300 y simulaciones usando tus datos. Hojas inputs, miren acá. Costos fijos de operación y mantenimiento, parámetros de distribuciones triangulares, horizonte de 10 años, tasa de descuento, cálculo de factor de descuento por los 10 años, hoja de simulación, mira cómo la he creado, hoja RAM. Descargamos el Excel. Tan, 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 tan. Ahora sí. Cuando abras el archivo en Excel, presiona F9 si quieres recalcular y obtener un nuevo conjunto de datos, señores. Muy bien. Por favor, regístrense en el link de asistencia que les compartimos a cada uno de ustedes, ¿ok? Les voy a compartir en el correo electrónico, ¿ok? Les voy a compartir también ese prompt que usé para que ustedes puedan utilizarlo sin ningún problema. Y también les voy a compartir el link de video que va a estar en YouTube. Necesito que se suscriban. ¿Por qué? Porque para que puedas ver nuevamente este video cuantas veces tú desees y tú quieras, ¿ok? Por favor, antes de llegar a las preguntas, sí me gustaría que me esperen un momentito. Muy bien, chicos, perfecto. Si te ha gustado la presentación hasta ahorita, solo te pido 15 minutos para presentarte algo súper importante, ¿ok? Así que antes de poder continuar, me gustaría que pongas del 1 al 10 cuánto te ha gustado lo que te explicó el día de hoy, la herramienta que te he entregado, cómo lo puedes calcular, te he enseñado inclusive cómo lo vas a hacer en Excel. Es más, tú no lo vas a hacer en Excel, lo va a hacer la IA, ¿entendiste? O sea, ya está, te has ahorrado un montón de tiempo. Y si no quieres usar el Excel, puedes utilizar la IA, pero es importante que tengas los conceptos claros, ¿ok? Así que del 1 al 10, ¿cuánto te ha parecido la sesión del día de hoy? Gracias, Oscar, gracias, Darwin, gracias, Julián, gracias, Martín, gracias, Ives, Jair, muchas gracias, Darwin, Richard, muchísimas gracias. Gracias, señores, muchísimas gracias por cada una de sus calificaciones. Muy bien, lo que tú querías, lo que tú esperabas, señores. Excelente a cada uno de ustedes. La pregunta es, ¿y cómo puedo utilizar la inteligencia artificial de una forma más correcta? ¿Y cómo puedo saber sobre análisis de inversiones así como este, Rodolfo, determinar si una proyección de inversión es la mejor que otra? Es entendiendo el concepto, ¿ok? El concepto es súper importante. Y entendiendo diferentes aplicaciones, ejemplos que podríamos aplicar para hacerlo más sencillo, súper entendible. Y eso todo lo tenemos en un programa que he desarrollado. ¿Cuánto te tomaría aprender todo lo que sí, todo lo que aprendió? Pues muchas horas de formación. Y si podrías llevar una formación con nosotros, es muy posible también que a los 3 o los 4 meses de haberlo llevado conmigo, es también posible que te puedas olvidar. ¿Por qué? Porque he tenido muchos alumnos que me han indicado que nuevamente quieren que les habilite las sesiones que en su momento se dieron, que muchas veces me piden que les comparta los programas que en su momento llevaron, o que ya pasaron 3 años y ya se olvidaron y quieren volver a repasar y no pueden entender las presentaciones correctamente. Entonces, para eso hemos diseñado o he diseñado un programa específico para ti. Un programa que sea una herramienta, ¿no? Un programa de formación que sea una herramienta que puedas llevar desde ahora para siempre.
Eso quiere decir que puedas ingresar cuantas veces tú quieras, en el momento que tú quieras, en los años y en los meses y en los días que tú quieras, repasar la misma información, obtener los mismos programas, obtener el mismo acompañamiento para que puedas aprender. ¿Y cómo se llama eso? ¿Y cómo se llama, Gusano? ¿Y cómo se llama el programa? El programa se llama el programa de especialización en análisis de costo de ciclo de vida y de reemplazo de equipos. Sí, señores, ese es el programa.